Hola ratoncillos y ratoncillas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es María José y en esta ocasión, y por segunda vez, os voy a hacer la reseña de Las hijas de la criada, Premio Planeta 2023 de Sonsoles Onega. Ayer os grabé el vídeo de esta reseña, 49 minutos de vídeo, toda la mañana grabando con un montón de interrupciones debido al vecindario tan simpático que tengo en este bloque. Y luego al editar me encontré que después de haberlo editado entero, uno de los efectos que yo utilizo para las transiciones de cada clip, bueno, lo ha puesto de pago CapCut. Lo único bueno que tenía la cloaca, alias TikTok, bueno, pues prácticamente es ya todo de pago, absolutamente. Y ese efecto era gratis y ahora también es de coste. Y TikTok, para los que sigan estando allí, que sepáis que eso va a ser de pago. De hecho, está para ganar dinero. Eso es otro tema. En fin, voy a intentarlo ahora. Voy a intentar que no sean más de 20 minutos. Y vamos con la reseña de este premio Planeta de las hijas de la criada del 2023. Bien, ya lo tengo en pasta dura, ¿de acuerdo? Son 474 páginas y fue un regalo de la Fundación José Manuel Lara, de la que fui voluntaria el año pasado. Este año no me pude incorporar, espero poderlo hacer el año que viene. Os puedo decir que me ha encantado, que está muy bien, excepto dos detalles que no me cuadran. Una es la psicología de uno de los personajes femeninos, que creo que lo ha recargado muchísimo y que no era para nada necesario para las acciones y reacciones que toma ese personaje. Y otro que al final no me queda claro si ha fallecido o no ha fallecido, y es importante porque entonces no se entiende por qué no está junto con otro personaje. Excepto esos dos detalles, el resto está genial y yo lo denominaría como una telenovela. Porque va desde 1900 hasta 1985, creo recordar, porque lo leí ya el mes pasado. Y entonces sucede todo lo que sucede en una telenovela, sigue las mismas trucos, por así decirlo, que las telenovelas, solo que no nos deja 100 capítulos esperando que suceda algo. Yo recuerdo haber visto alguna telenovela en mi adolescencia, que fue cuando hubo un boom aquí en España, y terminé harta, vamos, terminé súper harta, y porque mi madre las veía. Entonces, va en todos esos años, os tengo que decir que se me va el santo al cielo porque estoy escuchando ruido, vosotros no porque tengo el micrófono y he perdido mucha práctica. Entonces, es una telenovela porque hay odio, hay amores muy fuertes, hay infidelidades, hijos, hijas ilegítimos, hay, bueno, es una saga familiar con otras sagas familiares que van entroncando. Entonces, todo lo que os pueda imaginar en una típica telenovela, pero en una novela. Me encanta cómo retrata la sociedad de todas esas épocas, cómo van afectando los sucesos históricos en estos personajes, en la historia de estos personajes, en esta saga, porque pasa la guerra de Cuba, cuando los españoles pierden Cuba, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la gripe española, pasa también la guerra civil, la industrialización, cómo va evolucionando la industrialización. Todo eso lo retrata a las mil maravillas. Si algo aprendí ayer es que no hay que forzar situaciones ni hechos. Entonces, aunque yo estaba muy contenta para poder grabar, que por fin tenía ánimos y demás, pues todo se me vino en contra. Cuando estéis mal de ánimo, si sois creadores de contenido, bueno, aquí en YouTube o en donde sea, si estáis mal de ánimo, dedicaroslo a vosotros, aunque pase tiempo. Quien le interese va a estar ahí, quien no, bueno, pues se irá. Pero es más importante atendernos y el autocuidado que no evadir ese autocuidado y lo que nos está sintiendo, sentando mal,
por intentar estar para el resto. No conviene, porque al final salí como un churro, como me salió ayer. En fin, os voy a leer lo que aparece detrás, que es la reseña del propio libro, ¿vale? Dice, una noche de febrero de 1900, recién estrenado el siglo XX, en el Pazo de Espíritu Santo llegan al mundo dos niñas, Clara y Catalina, cuyos destinos ya estaban escritos. Sin embargo, una venganza inesperada sacudirá para siempre sus vidas y las de todos los Valdés. Doña Inés, matriarca de la saga y fiel esposa de don Gustavo, deberá sobrevivir al desamor, al dolor del abandono y a las luchas de poder hasta convertir a su verdadera hija en heredera de todo un imperio, en una época en la que a las mujeres no se les permitía ser dueñas de sus vidas. Las hijas de la criada es una historia mágica y realista al mismo tiempo, en una Galicia extraordinaria sobre hombres y mujeres que se rebelan contra su propio destino en busca de la verdad. Os tengo que decir que este es un homenaje precioso a todas esas mujeres luchadoras en una época donde el machismo, el heteropatriarcado, bueno, pues la invisibilizaba más que ahora, donde los herederos de las sagas y de las fortunas eran los hombres y llevaban el apellido de los hombres. Y sin embargo, aquí se demuestra que muchas mujeres sacaron adelante no solamente los negocios, sino también la familia, la honra y los apellidos. Es una novela que honra a todas esas mujeres, a todas esas luchadoras que estuvieron cuando no estuvieron sus hombres, donde a los hombres ni estaban ni se les esperaba. Ellas fueron las valientes a todos los niveles, a nivel personal, a nivel profesional, a nivel de iniciativas feministas, cuando todavía no existía ni siquiera el término casi. Bueno, yo me he propuesto que este canal sea como un club de lectura y que vosotros, los que estéis al otro lado, pues lo escuchéis y os animéis a leer el libro, aunque haya spoilers. Lógicamente no os lo voy a contar entero. Pero os voy a hacer el primer spoiler, pero el primer spoiler porque el primer spoiler aparece al inicio. Entonces tampoco voy a develar tanto. Y como digo, como es en plan telenovela, sucede muchísimas cosas. Está muy bien contado. La descripción de la sociedad, la lucha de clases, la psicología de los personajes, también las emociones de los personajes, cómo se interrelacionan entre ellos y la propia sociedad, cómo avanza un sector de la sociedad, otro no. O sea, aunque haga spoiler, de verdad que os merece la pena. Bien, os cuento. Doña Inés, don Gustavo, son un matrimonio bien avenido, que se ama, una preciosa historia de amor que comienza en Cuba, porque son hijos de emigrados, españoles emigrados, gallegos, emigrados a Cuba, se conocen allí, se enamoran, bueno, una historia que no es tan sencilla de principio, ya empezamos, y en este caso la historia arranca en que ya tienen un hijo varón y ella pues está a punto de dar a luz, como acabo de leeros, a su hija. Luego tiene otro hijo varón, de nuevo en Cuba porque regresan cuando fallece el último familiar de Gustavo. ¿De acuerdo? Bien. Empiezan los problemas. Gustavo tiene un traumita. Tiene un traumita bastante importante porque tiene por lo general, los traumas en las heridas vienen de la infancia. Entonces, su traumita es de una herida infantil porque su padre provocó unos hechos trágicos al eh, enrollarse con una criada. Este hecho lo descubre la madre, se lía la de Dios, no lo voy a decir. O sea, es algo muy fuerte, no es, uy, que te he pillado en la cama con otra. No, es muy fuerte y al final termina siendo muy niño él y sus hermanos huérfanos. Allí muere hasta el apuntador. Entonces, y además de forma muy trágica.
¿Y qué sucede? Pues que con este traumita y él que aborrece lo más grande, la figura de su padre, porque lo dejó marcado para muy mal, hace lo mismo. Como os he dicho, hace exactamente lo mismo. En un ataque de esto, de que hay hombres que se vuelven animalitos, se olvida del amor que tiene a su esposa, el deseo, porque la sigue deseando y siguen teniendo una vida íntima activa. De hecho, está a punto de dar a luz. Bueno, pues en un arrebato con la guardesa, que por cierto está casada y tiene una hija con ella. Y la tiene en la misma noche que su esposa da a luz. Las dos niñas nacen a la vez. Y la hija legítima de Gustavo y de Inés, para nacer, bueno, pues otra tragedia hasta que se da el parto. Termina todo bien, tranquilos, telenovela, tú sabes, se sufre, pero luego todo sale bien, entre comillas, no tanto, ¿eh? No os creáis que este libro, aunque tiene a lo mejor el ritmo de una telenovela, o tiene muchas similitudes, no termina tan bien. Bueno, pues nacen ambas niñas y la guardesa, con mucho rencor hacia el señor porque en su ínterin lo acusa de haberla engañado, de haberse enamorado de él, de que no debió. Él a su vez, en su ínterin, imaginaos cuando se ve reflejado en que ha hecho lo mismo que el padre. Es otro padre. Ha sido desleal a su esposa. Lo principal es que no se lo perdona. No se lo perdona, pero además de no perdonárselo, tampoco asume su responsabilidad. Es un cobarde. Y luego con lo que os voy a contar en el siguiente clip lo vais a entender. Es un cobarde que lo flipáis. Y sí, estará enamorado de su esposa, pero al no tener inteligencia emocional alguna ni responsabilidad afectiva, eso de lo que hoy en día se habla tanto, al no tener responsabilidad afectiva no asume sus actos, no se sincera, no lo habla y esto da lugar a una mentira que da lugar a muchas más mentiras para cubrir esa mentira, otras mentiras para cubrir esas mentiras y al final hace desgraciada a su esposa, a su hija, a su otra hija, a sus dos hijos, va dejando cadáveres por el camino. Imaginaos lo que puede llegar a hacer una persona sin inteligencia emocional, sin responsabilidad afectiva y siendo un cobarde. Se lía justo al día siguiente de haber nacido las dos niñas. De hecho, ya empiezan con equívocos con el nombre de la hija legítima, que dicen un nombre, pero la persona que le tiene que poner el nombre se equivoca, escucha otra cosa, le pone otra. O sea, es que telenovela, confusión tras confusión, pero está muy bien porque te tiene enganchado y lo cuenta muy bien. Tiene un lenguaje muy rico y, como digo, hace unas descripciones de la psicología, excepto de ese personaje femenino, muy acertadas, muy detalladas. Conectas con cada uno de los personajes, aunque le tengas tirria, como yo le cogí tirria a don Gustavo, porque es que hay que cogerle tirria, no se puede decir otra cosa. Y al día siguiente, la guardesa decide, no es una venganza, en cierta manera ella lo que quiere es lo mejor para su hija, luego se arrepiente. Y se arrepiente demasiado tarde porque le confiesa la verdad a su hija en el lecho de muerte, muchos años después, cuando esa hija está a punto de casarse y marcharse al extranjero, porque su futuro marido pues no es español, ¿no? Y él lo hace huyendo de, de su familia, huyendo de ese ambiente y encima más cuando sabe la verdad. Ese es el personaje femenino cuyas reacciones a mí no me cuadran, no me llegan a cuadrar, son muy exageradas y no era necesario cargar esas
sientas tanto. Y además en la realidad no se dan esos hechos así. Cuando suceden ese tipo de sucesos, las reacciones no son así. No os puedo contar más. Oh, sí, pero tampoco os voy a spoilear todo. Entonces, en un momento dado, como os digo, tienen que volver a irse a Cuba y bueno, allí sucede de todo. El tercer parto de Inés es horrible, es una pesadilla. Yo lo tuve que leer varias veces porque yo creía que ella lo estaba soñando y era una pesadilla. Pues no era una pesadilla, era la realidad, le estaba sucediendo. Entonces Inés no se encuentra, no quiere seguir allí y quiere volver a España. Y Gustavo, que es un cobarde y no quiere volver a España y encontrarse con la guardesa y con su hija, sin saber cosas que han pasado entre medio, pues dice que no, que él se queda en Cuba. Inés tiene que volverse con sus 3 niños, uno ya un bebé, a España, sola. Pues el mamarracho decide quedarse en Cuba. ¿Por qué? No quiere dar la cara, no quiere darse de cara con su pecado y que le recuerde que después de toda la vida echarle porquería con razón a su padre, ahora él es su padre. ¿Sabéis eso de no escupas arriba que igual te cae? ¿Sabéis eso de yo nunca haré? Nunca digas que de este agua no beberé. Nunca digas nunca, jamás, como decía aquella película de James Bond. Pues tienes que tener cuidado porque a lo mejor dicen que cuando señalas con un dedo, los otros 4 te están acusando a ti. Hay que tener mucho cuidado. Nadie es perfecto, todos somos seres humanos, todos incurrimos en errores. Lo que nos diferencia es los que se quedan, bueno, los que pasan olímpicamente, los que se culpabilizan, se regotean en el victimismo, que eso no lleva a ningún sitio y además provoca la ausencia de empatía hacia el resto de personas y sobre todo hacia las personas afectadas por tu metedura de pata. Y luego están las personas que con inteligencia emocional, por ende con empatía y una por lo menos aceptable gestión emocional, se enfrentan con responsabilidad a lo que han hecho y a partir de ahí se sinceran, intentan llegar a puntos en común, tienen conversaciones, lo hablan y asumen que a lo mejor la otra persona, oye, pues te manda a tomar por un saco, ¿qué te has creído? Pero hubiese evitado tantas desgracias después, tantas vidas desgraciadas después, este señor. Bien. Este linaje, Gustavo, lo que tiene es en Galicia una empresa maderera, ¿no? Y se queda en Cuba con negocios que van más o menos bien. Y ojo, no creáis que, bueno, está redimiéndose. Él también sigue a lo suyo, solo que no tiene hijos. Todo esto echándole culpa a la criada que me embaucó, que me embaucó. ¿Perdona? ¿Eres un animalito que no te sabes controlar? Qué lástima. La culpa siempre es del otro, de los demás. Bien, bueno, pues deja a su esposa que tiene que encargarse de los negocios y tiene que encargarse porque este mamarracho le hace un pedazo de ghosting de 20 años. Tened en cuenta que en aquella época no hay móvil, ¿eh? No hay WhatsApp. Eso era por carta cuando te llegaba. Bueno, pues Inés, con principios, con valores de aquella época, le sigue informando de cómo van sucediendo las cosas en la familia y en los negocios. Como digo, Inés le va contando cómo va la familia, los niños, el negocio. Y él los primeros años, poquitos, le va contestando, ¿no? Ya si tiene que tomar alguna decisión, imaginaos en aquella época, pues lógicamente, pues es 1900, 1900 y pico, el negocio es del hombre. Llega un día que el tío deja de contestar. Ojo que luego él se redime diciéndose a sí mismo, bueno, mejor dicho, lo dice en el lecho de muerte. Y la esposa lo descubre de casualidad. Y la hija lo descubre
Pues cuando ella ya tiene 60 años. Que este señor sí le responde las cartas, pero no las envía. ¿What? ¿What? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? O sea, estás escribiendo poco menos que un diario, pero no estás dando la cara. Esta mujer sigue escribiéndole cartas sin recibir respuesta hasta que llega ya, después de un montón de años, ya se harta y dice, no te escribo ni una más, me hago la viuda, porque divorcio no había en aquella época, a mí nadie me ha dicho que te hayas muerto, pero para mí es como si te hubieses muerto. Supongo que estarás con otra, tendrás hasta una familia paralela, tú mismo. Esta mujer toma las riendas del negocio, una tía súper empoderada, súper lanzada, cuando ve que ese negocio no va bien, junto con la hija de la criada, la cual tiene una afinidad enorme, y esto también tiene sus porqués, tiene una afinidad enorme, una niña que nace en la pobreza, con unos padres, bueno, el padre borracho, la otra no digamos, en fin. Aprende a leer, a sumar, a restar ella solita, quiere aprender un montón de cosas, unas chiquillas súper inteligentes, se hacen uña y carne y entre las dos pues deciden reconvertir, o sea, vender el negocio maderero y dedicarse al conservero. Es precioso cuando estas dos mujeres crean esa empresa conservera, además con la oposición de la alta sociedad, porque además, lógicamente, todo el mundo en la alta sociedad le pregunta, ¿dónde está tu marido? ¿Que te ha abandonado, no? Y claro, ella, muy digna, no me ha abandonado, está allí, lo defiende. ¿Cuántas veces hemos defendido a personas que no debimos de haber defendido jamás? ¡Haya! Que le echen la porquería, si al final se lo merece. Bueno, pues ella, en los valores de aquella época, lo defiende porque además está defendiendo su honra y la de su familia. Como digo, pues se da una fiesta donde ella, bueno, pues intenta invitar a toda la alta sociedad, a todos los que tienen pues industria conservera, en fin, a hacer contactos, porque ahora la jefa, la que dirige los negocios familiares, es ella. Entonces intenta saber, bueno, pues informarse y demás. Es una mujer muy culta, muy formada, lee muchísimo. Ella y la hija de la criada se pasan todo el tiempo en la biblioteca. Eso me encantó, claro, imaginaros yo, encantada de dos mujeres empoderadas, ávidas lectoras en la biblioteca de la mansión. Genial, ¿no? Y allí, bueno, se produce una pelea con los dos cabecillas, ¿no? El matrimonio cabecilla de la alta sociedad, que se ponen todos en contra, excepto un matrimonio más joven, que ha llegado a esa alta sociedad más recientemente y por juventud, por otro tipo de pensamiento, ven lo que le hacen a ella, se van todos, la dejan plantada allí tras la pelea con este matrimonio y estos dos chicos más jóvenes se quedan dándole apoyo. Bien, monta la empresa conservera, va de lujo, es muy bonito ver cómo va avanzando la sociedad, la industrialización, cómo van evolucionando los negocios y cómo va evolucionando también estas dos mujeres, Inés y la hija de la criada, y cómo van evolucionando, ¿no? La sociedad, los paradigmas mentales, cómo ellas crean una especie de escuela dentro de la fábrica conservera, porque casi todos son mujeres para que tengan un sueldo y sean independientes, procura que sean casi todas las mujeres, y crean como una especie de escuela mal vista, porque allí la van a enseñar a leer, a escribir, a temas pues de autocuidado a nivel íntimo, también casi psicológico, emocional, para que no se dejen engañar por los hombres y terminan siendo madres solteras, porque se dan partos en la propia fábrica de padres desconocidos. Entonces va cuidando a esas mujeres, las va culturizando, las va formando para que sean mujeres independientes. Eso es precioso, a mí me ha encantado, ¿no? Bueno, pues debido a lo que sucedió al principio que hace la guardesa, pues el marido, Gustavo, decide después de 20 años plantarse de nuevo en España, sin avisar. Casi le da un infarto a todo el mundo,
porque debe de evitar el matrimonio entre la hija de la criada y su propio hijo mayor, que ha acordado Inés. Pues si os creíais que él iba a ser sincero y por fin iba a decir lo que había sucedido y que, bueno, había sido infiel y demás, pues no. El matrimonio se da, no se atreve a contárselo a su hijo y eso que tiene un paseo con él para contárselo, pero la única excusa que pone para que no se lleve a cabo es que es la hija de la criada. En cuanto a Inés, pues Inés mantiene la compostura, pero lógicamente no le va a dar paso a su vida así como así. Le da acceso a ciertos lugares, pero no a su corazón, aunque ella siga enamorada, porque en el corazón no se manda y muchas veces nos hacen daño y seguimos queriendo. Entonces hay un momento en que Gustavo le dice a ella, ¿me volverás a querer? Y ella no le contesta. Ella le sigue queriendo, pero no le iba a dar ese gusto. 20 años sin saber de él, 20 años enfrentándose a cosas terribles también. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil, todo ella sola. Y él sin aparecer, tirando del negocio, con todas las vicisitudes que suceden en esas etapas de su vida. Sí, le da acceso a su cama, no especifica hasta qué punto, solamente él le dice si puede dormir, él le dice, eres mi marido, ¿qué voy a hacer? Pero hasta ahí, ¿no? No voy a contar el resto, él tiene su karma, él muere solo en la mansión, se da un hecho muy maravilloso que se van todos a celebrarlo y él al final muere solo en esa mansión sin que le falte de nada. Y bueno, hace un par de confesiones al sacerdote que pasa por allí para darle la enhorabuena de lo que ha sucedido. Y bueno, sucede que al final, bueno, pues él que se queda con él de forma ambigua, porque hasta 20 años después el sacerdote no confiesa lo que le dijo Gustavo, que le dijese a su vez a su esposa. Bueno, pues no se aclara un poco el tejemaneje que hay aquí. Ya te digo que es en plan telenovela. Entonces, ¿cómo lo resumiría realmente? Aparte de que os la recomiendo. Que de una mentira al final se hace bola y se hacen muchas más mentiras. Que la culpabilización y la victimización no sirve de nada. Las personas victimistas no son empáticas, no le importa el daño que le hacen a los otros. Lo único que quieren es perdonarse a sí mismos, pero no se perdonan. Pretende que les perdone el universo, no se sabe. Y dar penita. ¿Penita de qué? Responsabilízate, ten responsabilidad afectiva. Él no tiene esa responsabilidad afectiva. Imaginaos cómo lo pasa a esa persona que al otro lado tiene un vacío, ¿no? La gente que hemos sufrido ghosting, del tipo que sea, sabemos que te empiezas a comer la cabeza, qué es lo que he hecho mal, tan mala persona soy, por qué me merezco esto, empiezas a repasar todo lo que ha sucedido, a ver en dónde has metido la pata, por qué te han hecho aquello. Eh, Imaginaos cuando te lo hace tu marido durante 20 años, en una época en que la mujer, pues bueno, pues tiene poco capacidad de acción, con todo lo que conlleva, no os lo voy a explicar. Entonces, si se hubiese sincerado con Inés, yo creo que el personaje de Inés, tal como está perfilado, hubiese perdonado de alguna forma y hubiesen cuidado además de esa hija de la criada, porque al fin y al cabo no tenía culpa. Eh, pero de esa mentira surgen muchas más mentiras, mucho más enredo y arruina la vida a prácticamente toda su familia por todo lo que se va dando. Al final, el que debía de ser cabezas de familia, porque su hijo va primogénito ni está ni se le espera tampoco, pues no hace nada, no toma las riendas de esa familia ni de esos negocios y son las mujeres las que lo hacen, la que moderniza ese linaje y de hecho la hija de la criada
Es la primera que tiene coche en Puerto de Vico y encima es una mujer. ¡Ay! Una reinona. Pues nada, que en esta vida el victimismo no te lleva a ningún sitio porque no te vas a lograr perdonar a ti mismo y al final tampoco logras la empatía ajena y la puedes liar muy parda. Y es mejor decir la verdad. Yo siempre digo, decirme la verdad que yo ya veré cómo la gestiono. Pero dame la posibilidad, la libertad y la opción de decidir sobre la verdad y no sobre mentiras, ¿no? Entonces, cuando se miente tanto, ¿qué credibilidad, no ya credibilidad, qué principio, qué valores en esta vida tienes? Entonces, el personaje de Gustavo da mucha tirria. Queriendo como quería Inés, qué lástima, ¿no? Estropear todo ese amor, en fin. Y nada más, que si os ha gustado, dejéis like, que si queréis más vídeos, suscribíos, que me dejéis un comentario si os apetece y muchos